Hoy vamos a explorar un libro que, a pesar de sus siglos, sigue hablando con una fuerza increíble a quienes enfrentan dificultades. Se trata de El infortunio en la providencia, una verdadera guía clásica para entender uno de los temas más complicados de la vida, el sufrimiento. A ver, ¿quién no se ha hecho estas preguntas alguna vez? Hay momentos en que la vida se pone cuesta arriba. Nos topamos con obstáculos, con dolores que no esperábamos, y es inevitable preguntarse, ¿por qué? ¿Hay alguna razón para todo esto? Pues bien, este libro, escrito hace casi 300 años, se atreve a responder justo eso, y con una profundidad que de verdad sorprende. La idea central de su autor, Thomas Boston, es muy directa. El infortunio, esa parte torcida o complicada de nuestra vida, no es un error en el sistema. Él dice que es una pieza inevitable, incluso intencional, de la experiencia humana. Y ojo, esto es lo más importante. Nadie, absolutamente nadie, se salva de esto. Bien, aquí está nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a hablar del problema que nos une a todos. Después, presentaremos el libro y por qué es tan respetado. Luego, conoceremos un poco al autor y su época. De ahí nos meteremos de lleno a las lecciones del libro. Y cerraremos con una recomendación final. ¿Listos? ¡Vamos! Empecemos por lo básico. Este libro no habla de algo teórico o lejano. Habla de una realidad que de una forma u otra todos conocemos. La invitación de Boston es a mirar nuestra propia vida y reconocer ese revés, esa parte que no es como quisiéramos. Esta frase es tremenda, porque nos pone a todos en el mismo nivel. ¿Cuántas veces no vemos la vida de otros, quizá en redes sociales, y pensamos, wow, su vida es perfecta, su camino es una línea recta? Boston dice que eso es un veredicto falso. La pura verdad, insiste, es que la vida perfecta no existe aquí. Cada destino, cada vida, tiene su propia curva, su propio revés. Entonces, frente a este problema que es de todos, el infortunio en la providencia aparece. Y no es un manual de autoayuda para eliminar el dolor, para nada. Es más como una brújula, una guía sabia, probada por el tiempo, para aprender a navegar en aguas turbulentas. Y miren, la reputación de este libro no es cosa menor. El teólogo J.I. Packer, un tipo súper riguroso, dice que es un libro denso, lleno de sabiduría. Y fíjense en la palabra que usa, reconciliar. No dice resignarse, dice reconciliar, ayudar a la persona de fe a hacer las paces con su situación, a encontrar un sentido en medio de la aflicción. Luego está Joel Big, otro pastor muy reconocido que le pone el sello de urgente. No lo ve como una pieza de museo, sino como algo que necesitamos ya. Esto nos dice que las respuestas que da el libro no han caducado. Al contrario, parece que hoy son más relevantes que nunca. Y este último comentario me gusta mucho, porque lo aterriza todo. Don Kistler nos recuerda que no es un libro solo para intelectuales, es una herramienta práctica, casi un botiquín de primeros auxilios para el alma, es un libro para dar, para acompañar a alguien que la está pasando mal. Para entender el libro hay que entender el título. En inglés es The Crook in the Lot, que suena un poco raro. Lot, o providencia, se refiere a la vida que nos tocó, el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y el crook, el infortunio, son esas curvas, esos problemas inesperados, esas espinas que nos encontramos. Así que el libro trata de cómo estas espinas no son un accidente que arruina el plan de Dios, sino que son, de hecho, parte del plan. Ahora, para realmente captar la fuerza de este libro, tenemos que hablar de quién lo escribió. Porque las ideas de Thomas Boston no salieron de una biblioteca tranquila, sino del fuego de la adversidad, tanto personal como la de su país. Boston vivió en una Escocia que era un hervidero. Imaginen el panorama. Una unión forzada con Inglaterra que nadie quería, y constantes guerras civiles. Era una época de una inestabilidad tremenda a nivel político, religioso y social. Su teología no era de salón. Era una teología de trinchera, forjada en medio del caos. Y justo en medio de todo ese desorden, el mensaje de Boston era como un faro. No ofrecía un escape fácil, sino una esperanza sólida, anclada en una idea central. Incluso aquí, en medio de la confusión y el dolor, Dios está al control y tiene un propósito. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos al corazón del libro.
¿Qué nos enseña Boston sobre cómo ver y cómo reaccionar ante las dificultades? Y aquí es donde su sabiduría se vuelve súper práctica y la verdad muy distinta a cómo solemos pensar. La lección número 1, y la base de todo, es la soberanía total de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Boston afirma algo radical. Dios no es un simple espectador de nuestras vidas. Él ha decretado, con sabiduría, cada detalle. Y esto incluye, y aquí está el punto clave, nuestras dificultades. Nada, pero absolutamente nada es un accidente. Claro, la pregunta que salta de inmediato es, si esto es así, si mi sufrimiento no es un error, sino parte de un plan, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se supone que debo responder? Ya no vale solo enojarse o negarlo. Boston nos muestra que hay dos caminos, dos formas de reaccionar totalmente opuestas. Y estos son los dos caminos. Por un lado, están los soberbios. Son los que pelean contra su destino, los que intentan torcer la realidad a su antojo porque sienten que se merecen algo mejor. Por otro lado, están los humildes, que aceptan y se someten. Pero la clave está en cómo lo ven. No como un castigo sin sentido, sino como una medicina espiritual que necesitan, preparada por un Dios que sabe lo que hace. Ok, suena bien. Pero ¿cómo se llega a esa humildad? Boston no nos deja adivinando. Nos da una especie de guía paso a paso. Primero, reconocer que es la mano de Dios la que actúa. Segundo, entender lo pequeños que somos ante Él. Tercero, aceptar que no somos perfectos. Cuarto, someternos activamente a su voluntad. Y el último paso, que es el más transformador, ser capaces de agradecer sus misericordias, incluso cuando las cosas van mal. Y todo el argumento de Boston se sostiene en este versículo. El punto central es este. La humildad no es para quedarse aplastado en el suelo, es la condición para una promesa. Someterse a la mano de Dios no es para destruirnos, sino para prepararnos para una exaltación que llegará, como dice ahí, a su debido tiempo, en el momento perfecto de Dios. ¿Y cómo será esa exaltación prometida? Boston la describe con una esperanza increíble. No habla de una simple mejoría, sino de un levantamiento real, perfecto, a un estado de gloria. Y lo mejor de todo, será eterno, ya sin riesgo de volver a caer. El destino final es un estado de contentamiento perfecto, donde ya no habrá más infortunios en el camino. Muy bien, ya vimos el problema, el autor, las ideas, pero la pregunta del millón es, ¿por qué alguien debería leer hoy un libro del siglo XVIII sobre el sufrimiento? ¿Qué nos puede decir a nosotros? La respuesta corta es, porque el sufrimiento, lamentablemente, no pasa de moda. Este libro importa porque ofrece un consuelo profundo, no uno superficial. Nos da una nueva forma de ver el dolor, buscando un propósito. Nos enseña la lección tan difícil de la humildad. Y sobre todo, no nos deja estancados en el sufrimiento, sino que apunta nuestra esperanza hacia algo seguro y eterno. Y para terminar, quiero compartir esta reflexión personal de Boston, de sus memorias. Es muy poderosa. Él no escribió desde la teoría, sino desde la experiencia. Sintió el mundo como una madrastra, lleno de espinas. Y sin embargo, su conclusión no es la desesperación, sino la esperanza puesta firmemente en la salvación que viene de Dios. Sin duda, El infortunio en la providencia es un libro que desafía, pero que al mismo tiempo consuela profundamente. Es una guía clásica que nos enseña a encontrar sentido en el sufrimiento y a descansar en la sabiduría de un Dios soberano. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.